Bien, vamos a ver una pequeña introducción y unos principios generales del esculpido digital, para lo cual, bueno, pues vamos a eliminar todos los objetos de la escena. Ya sabéis, con la A seleccionamos todos y eliminamos con Sub, y vamos a introducir un plano, porque vamos a esculpir sobre este plano. Entonces lo esculpimos así y lo vamos a girar en el eje X 90 grados. ¿Vale? Ponemos la vista frontal y bueno, pues vamos a hacer como si estuviésemos esculpiendo sobre un lienzo, por así decir, ¿verdad? Bien, en cuanto a la interfaz, la nueva versión de Blender 280 nos trae un workspace dedicado, lo veis aquí, a sculpting, a esta función. Teniendo el objeto que vamos a esculpir seleccionado, pulsamos en el workspace, vamos a poner la vista frontal de nuevo, y veis un poco la disposición que nos ofrece para realizarlo. Tenemos aquí el modo esculpido ya predeterminado, tenemos aquí todos los distintos cinceles que podemos utilizar para esculpir, y aquí tenemos pues un montón de características que vamos a ir viendo algunas de ellas, que también tenemos algunas de ellas aquí arriba para digamos personalizar el funcionamiento de cada uno de estos cinceles, ¿verdad? Una cosa que es muy importante es decir que el esculpido no crea geometría, excepto que utilicemos una herramienta que veremos después, que se llama Dintopo, que sí que divide las caras que estemos esculpiendo, pero si no, el esculpido se produce sobre las aristas y los vértices que tengamos creados. En este plano, como es una cara simplemente una cara totalmente lisa, por mucho que intentemos esculpir, vemos que no nos hace ningún efecto. Bien, cualquier escultura que tengamos que vayamos a crear tiene que estar subdividido. Entonces podemos simplemente cambiar a Edit Mode, así, y aquí hacer Edge Subdivide, y vemos que ya nos ha subdividido dos veces en cada sentido. Abriendo aquí podemos decir el número de cortes que queremos. Por ejemplo, vamos a ponerle, para que se vea bien el esculpido, pues 15, no, incluso más, vamos a ponerle 30 subdivisiones. Bien, entonces ahora ya volvemos otra vez a Sculpt Mode, y ahora vemos que con este cincel, si hacemos la marca, entonces ahora sí que nos esculpe, y veis que nos crea, que no crea realmente geometría, pero sí deforma la existente. Bien, pues vamos a ver un poco cómo podemos ir personalizando algunos de estos cinceles con estas herramientas, o de forma resumida con estas. Hay algunas herramientas que son comunes. El Radius es común a todos los cinceles, y es simplemente, veis este circulito rojo, que es el que marca el efecto, o sea, dónde va a hacer el efecto el cincel. Entonces, si lo reducimos, por ejemplo, a 20, pues veréis que hacemos mucho más pequeño. Veis que nos está saliendo con una simetría, digamos, en la horizontal. Esto lo tenemos aquí, Symmetry. Veis que lo tenemos por defecto activado. Si lo desactivamos, pues veis que podemos esculpir en cualquier parte sin que nos haga, luego veremos un poquito más cosas sobre la simetría. Bien, otras posibles configuraciones son la fuerza, que veis que tenemos a 0,5. Si la bajamos, por ejemplo, a 0,2, pues nos hará un efecto más suave. Veis que esculpe mucho más suavemente. Si lo subimos a 0,8, evidentemente, pues bastante más. Aquí nos hace más abrupto. Bien, podemos indicarle la dirección añadir o sustraer, por ejemplo. Esto es bastante frecuente. Aquí estaríamos sustrayendo, es decir, en lugar de estar añadiendo material, por así decir, estaríamos escarbando sobre el plano, ¿verdad? Bien, vamos a volver atrás, vamos a deshacer todos estos esculpidos hasta aquí, no más. Vamos a ver.
Así. Bien, para comprobar otra herramienta que es muy interesante, que es DynTopo, que es lo que os he comentado antes, topología dinámica. Cuando lo pulsamos para activarla, nos avisa de que esta herramienta nos está trastocando todo el mapeado UV. Cuando lleguemos a la parte de materiales, veréis un poquito qué es esto, porque efectivamente al crear esa nueva geometría nos está trastocando el mapeado del objeto. Pero bueno, es una cosa que es imprescindible, con lo cual aceptamos, y aquí lo importante es que podemos reducir el tamaño del detalle. Entonces, si por ejemplo vamos a reducirlo aquí a 5 píxeles, por ejemplo, ahora cuando reducimos también, por ejemplo, aquí a 10 píxeles el radio, ya no nos va a no se va a limitar a la geometría que tengamos creada, sino que nos va a crear geometría nueva. Vamos a hacerlo un poquito más suave para que no sea tan abrupto, y vamos a esculpir, por ejemplo, de esta manera. Vamos incluso a reducir un poco más el tamaño para que se vea mejor, a 2 píxeles, ¿de acuerdo? Y incluso lo he reducido demasiado, vamos a ponerlo a 4, ¿vale? Y veis que podemos aquí, en este caso estamos con el subtract, o podemos añadir, lo mismo podemos hacer, y la clave está en que ahora mismo las caras son bastante más pequeñas. Vamos a verlo entrando al modo edición, y aquí vemos lo que ha sucedido. Ya no tenemos solamente las caras que teníamos anteriormente subdivididas, sino que ahora en las zonas por donde hemos hecho esta operación nos ha creado, digamos, una serie de cortes para poder hacer caras más pequeñas. Esto es importante porque nos permite aumentar mucho el detalle del esculpido. En cualquier momento, desde Edit Mode, podríamos, por ejemplo, volver a subdividir. Es decir, si queremos más detalle, estamos en modo edición, Edge Subdivide, vemos que se nos crean, pero también nos subdivide por la mitad, o sea que nos queda todavía más pequeña las caras creadas con DynTopo. Bien, volvemos al modo esculpido y vamos a deshacer un poco estas operaciones. Así. Para ver un poquito las opciones que tenemos de simetría. Como veis aquí tenemos, podemos hacer simetría en el eje X, con lo cual, como teníamos al principio, vamos a aumentar un poquito el radio para que se vea más, y cualquier cosa que hagamos en un lado se refleja en el otro. ¿De acuerdo? Podemos activar el eje Y conjuntamente, con lo cual se nos va a hacer arriba y abajo. Vamos a deshacer lo anterior, y para que veáis, veis que se nos hace en los dos lados. Incluso podríamos, si tuviésemos un cubo, por ejemplo, podríamos activar los tres ejes al mismo tiempo. Si solo activamos el eje Y, evidentemente, pues solamente se nos va a reflejar en la parte de abajo. Bien. Bien, con Lock lo que podemos es evitar que se deforme la geometría en alguno de los tres ejes. En este caso, por ejemplo, si limitamos en Z, por mucho que intentemos esculpir, no podemos, porque intentará esculpir hacia arriba y no puede. Lo que hace la simetría en tiling es crear diferentes repeticiones. Vamos a ponerlo en blanco, así, de esta manera. Bien, entonces el tiling viene regulado por el offset, es decir, que marca la separación entre una repetición y la siguiente. Si por defecto lo tenemos en 1, por ejemplo, si marcamos así de esta manera el tiling en X, vemos que nos repite en horizontal cada una unidad. Si esto lo reducimos, por ejemplo, a 0,2, vemos que nos hace cada mucho menos tiempo, ¿verdad? Cada mucho menos espacio. Lo mismo lo podemos hacer en X y en Y, por ejemplo, podríamos combinarlo de tal manera que, por ejemplo, podríamos repetirlo así, una unidad en Y y 0,2 en X. Lógicamente esto es completamente personalizable, digamos, ¿no? De tal manera que podemos ir esculpiendo con bastante facilidad pues motivos decorativos perfectamente repetitivos.
Bien, otro tipo de simetría que incorpora y que podemos escoger es la simetría radial, que funciona de forma muy parecida al tiling, pero siempre en circular. Por ejemplo, si colocamos aquí 5 o 6 de simetría radial, cualquier motivo que hagamos vemos que se nos repite circularmente tantas veces como hayamos señalado. Es decir, por ejemplo, aquí 6. Si pusiéramos pues 12, pues exactamente pues tendríamos esas 12, ¿verdad? Con lo cual es otra herramienta también interesante para realizar motivos decorativos simétricos. Bien, y ya podemos ver algún otro cincel que tenemos por aquí. Es muy interesante, por ejemplo, y da mucho juego este, que es el smooth, porque después cuando terminamos el esculpido nos puede interesar suavizar un poquito la geometría. Hay veces que nos quedan bordes abruptos, entonces esto pues generalmente se utiliza pues una cosa amplia y una fuerza no demasiado grande. Vamos a poner, por ejemplo, una cosa así, y vamos a poner un radio un poquito más así. Entonces, pasando un poquito, bueno, aquí veis que la fuerza es demasiada, incluso podemos ponerla a 0,05 y vemos que suaviza un poquito. Aquí me he quedado corto, bueno, pero veis cómo actúa y de esa manera pues podemos suavizar un poquito digamos con la geometría para que no sea tan abrupto el esculpido. Esto es muy interesante y bueno, pues luego podéis trastear pues con diferentes métodos y ver un poquito las diferencias que suceden, ¿no? Por ejemplo, si hacemos con este que es de tiras, este hace como tiras de material. Ahora tenemos activada y tenemos bastante fuerte, pues tenéis que ir regulando, por ejemplo 0,1, y por ejemplo vamos a quitar la simetría radial para poder hacer tiras individuales, así, y veis que nos coloca esas tiras más uniformes bien, pues es un poquito trastear con las distintas opciones. Otro que da bastante juego es este Crease. Vamos a activarlo, que sirve para hacer surcos por ejemplo, vamos a coger en combinación con un detalle del DIN topo bastante bajo. Vamos a ponerle, por ejemplo, 3 píxeles y un cincel también bastante fino. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5 y una fuerza un poco más grande para que se vea más. Vamos a ver cómo actúa, por ejemplo, en esta parte. Veis que hace ahí un surco bastante fuerte, bastante pronunciado, ¿vale? Bien, pues una vez que ya habéis terminado, pues podéis volver, por ejemplo, al Workspace Layout y veréis que tenéis ya la pieza esculpida como lo hayáis deseado. Y a partir de aquí, bueno, pues ya podéis vosotros experimentar, mirar otros tutoriales para hacer cosas ya determinadas, pero bueno, siguiendo estos principios, en principio es ir probando distintas herramientas y de esa manera pues conseguir efectos a medida.